Hola, hola, bienvenidos a Centinela de los Últimos Tiempos, Big Left. Hoy es 13 de mayo y es el día que se conmemora con devoción, con fervor, con propósitos, esperemos todos, la aparición de la Santísima Virgen María a tres pastorcitos en Fátima, Portugal, en 1917. Ahí estaba Lucia, que tenía 10 años, después venía Francisco, que tenía 9, y Jacinta, con 7 años. Estos tres pastorcitos habían sido preparados en lo sobrenatural con tres apariciones de un ángel, que según las descripciones de Lucia, que escribe todo esto, porque la Virgen le ordenó, les mandó que aprendieran a escribir. Lucía, Lucía decimos en español, pero es Lucia, termina de monja y muere en la década del 40. Después es reemplazada por unas Lucías falsas. Hay dos Lucías falsas. Fue una manipulación que hicieron ahí algunos de la alta jerarquía de la iglesia. Entonces, lo estuvo preparando en el año anterior, la primavera del 1916, en plena Primera Guerra Mundial. Portugal y España estaban fuera de esa guerra, afortunadamente, y en la segunda también, y había una predilección de la Virgen ya por estas dos naciones. Había habido apariciones en Francia, pero ahí el ángel, que según la descripción de Lucía era como de un joven de 15 años, que brillaba era como un brillo a través de un cristal, un brillo impresionante. Entonces él les enseña, se arrodilla con los brazos en el suelo, arrodillado con los brazos así, en el suelo, boca abajo, decía: Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Y los tres pastorcitos repetían esta oración con esa posición, arrodillados, pero no erguidos, sino que arrodillados con los codos y los brazos en forma de oración en el suelo. Entonces repitieron ella y repetían y repetían. Ellos vieron esta aparición un año antes. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Después, en la segunda aparición, que fue ya en el verano del año 16, tiene otra oración. Corazones de Jesús y María, estén atentos a nuestras súplicas. Sé que ustedes tienen designios de misericordia. Y finalmente, en la tercera aparición, tiene esta oración que dice: ofrezcamos a toda hora plegarias y sacrificios al Altísimo, en reparación por los múltiples pecados que le ofenden. Santísima Trinidad, os adoro profundamente. Os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de todos los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos de su santísimo corazón, os pido la conversión de todos los pobres pecadores. Amén. ¿Cuánto era esto? Era tan vigente y tan actual en aquellos tiempos. ¿Cómo no será ahora? Este domingo fui a misa porque yo participo de una religión que es objetiva, no es como los protestantes, subjetiva, de sentimientos, de lo que uno cree. No, aquí hay algo objetivo, hay una iglesia, hay un magisterio, hay una tradición y hay unos mandamientos de la iglesia que me dicen el mandamiento de santificar el día del Señor, que es el domingo, y voy a misa.
Sin embargo, cuando voy a misa, tengo que moverme media hora en mi camioneta por caminos campesinos, de tierra, etcétera, y llego a mi pueblo adoptivo, no de nacimiento, y ahí llego a esta iglesia donde está todo con harta gente y sufro. Llego con mucha ilusión, con mucho amor, con devoción a la misa, pero sufro. ¿Por qué? Los cánticos, el cántico permanente con guitarra y con bombo, que estremece mis oídos, que me hace sufrir enormemente. Entonces entrego este sufrimiento pensando en la pasión de nuestro Señor Jesucristo, cuánto ruido había ahí, que le rodeaba el ruido, el grito de la gente. Y he decidido que para el próximo domingo voy a llevar esto, que aísla bastante el ruido. Y lo he pensado porque decía, puede ser un insulto o una falta de caridad para los que están en el coro ponerme esto. Pero lo voy a hacer, me voy a ir a un lugar retirado del templo y voy a ponerme esto para poder estar en mayor comunión con Dios, porque después tuve una tentación, nada más y nada menos, nada más y nada menos que al comulgar, tuve una tentación de decir, no voy a volver más a esta misa, no voy a ir más a esta misa, porque se está profanando, hay una profanación del santísimo, sacratísimo sacramento del altar, donde Jesús está presente en cuerpo, alma y divinidad, en la hostia consagrada. Esta es una misa válida, las misas Novus Ordo, las misas tradicionales del antiguo rito de San Pío V, que estuvo muchísimos siglos ahí funcionando en la iglesia, y trajo una multitud de miles de santos. Las dos misas son válidas. Existe esta misa, existe la transubstanciación, el milagro de Cristo que dice, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Todos los días, dice, todos los días, hasta el fin del mundo. Y dices con respecto a su iglesia, yo a ti te entrego las llaves, Pedro, tú eres piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, las fuerzas del Hades, no podrán contra ella. Sin embargo, uno siente que hay una profanación, que podría llegar a ser un sacrilegio. La profanación es de menor rango que el sacrilegio. La profanación es porque lo estamos haciendo por tibieza, por descuido, por indiferencia, por ignorancia. Hay una profanación. El sacrilegio tiene una intencionalidad malvada de tomar una hostia y llevarla a un ritual satánico, por ejemplo. Eso es sacrilegio. Entonces, más que sacrilegio, está esta profanación, está esta tibieza, pero yo digo, bueno, esto es lo que le gusta al pueblo. Y claro, cuando yo entro a un negocio en mi pueblo adoptivo, están tocando música o mexicana, que es la mejorcita, o tropical sound, o cumbias, o qué sé yo, toda esa música espantosa, el reggaetón, todo eso. Entonces yo digo, aquí hay una música horrible que hay en la misa. Quiero hablarle al sacerdote. Yo sé que el sacerdote me va a decir que no, porque los sacerdotes cuando uno les propone cosas, ninguno acepta. Hasta el momento no he tenido ninguno que acepte recomendaciones. Como la primera vez que yo le dije que los niños sean cuidados por alguna mujer, una jovencita, qué sé yo, que sea em, voluntaria para cuidar a los niños, porque yo tenía niños en esa época, estaban moviéndose como locos porque tenían síndrome de, ¿cómo se llama esto?, de hiperactividad. Me miraron feo, etcétera. Voy a hablar con el sacerdote, con el párroco, porque es mi deber. Es mi deber de poder hablar, pero yo sé que me va a fallar. La última vez en Santiago, en la parroquia mía de Santiago, que Santa Elena, en Presidente Errázuriz y Las Condes, ponen música todo el rato. Le dije, no, por favor, no quería, o sea, él estaba con que hay que poner música. O sea, uno llega a un templo y quiere hablar con quiere estar con el Santísimo en comunión con el Santísimo y tiene que estar escuchando música. Y eso lo mismo pasa en otras iglesias.
O sea, el ataque al silencio, el ataque al silencio. Entonces, objetivamente está Cristo ahí, objetivamente yo voy a cumplir el mandamiento de la iglesia, objetivamente tengo que pagar mi diezmo, que es el 1% de lo que yo gano, y tengo que dar una limosna, y tengo que escuchar, esto me lo voy a quitar, obviamente, cuando hable el sacerdote me lo voy a quitar. A ver, después les cuento cómo me fue. Porque además no conozco a nadie ahí. Llevo 3 años yendo a esa iglesia y a la salida nadie me da. O sea, hay una. El sureño del sur de Chile son fríos y distantes. Entonces ahora traje para mostrarles este libro que se llama En las aguas turbulentas del Vaticano II. Todo este libro es muy interesante y tengo este otro que es 100 años de modernismo en la iglesia. Se parece en el colorido y todo. Los dos son muy interesantes, que tengo que darles lectura a esos textos. Selectiva, no puedo leerlos completos. Y lo que les he leído, el del tercer secreto de Fátima, si seguimos hablando de Fátima, hacemos un video completo, porque eh, preparó a los, fueron preparados estos tres pastorcitos con el ángel, y después vino el 13 de mayo, la primera aparición de la Virgencita. Después viene el 13 de junio, el 13 de julio. Ya el 13 de julio había 4.000 personas, el 13 de mayo 50, después 4.000. Se fue multiplicando la gente, los devotos que creían en esta aparición. Y finalmente el 13 de agosto no se pudo realizar porque el gobernador de la zona, que era masón, no le gustó todo esto. Estaba gobernando en Portugal un gobierno masónico, y el ángel en el año 16 se les había revelado como el ángel de Portugal. O sea, cada país tiene un ángel, tienen una función, una misión. Yo quiero que invoquemos al ángel de Chile. Se me acaba de ocurrir esto, al ángel de Chile, al ángel de Argentina, al ángel de Bolivia, al ángel de Perú, al ángel de Ecuador. Invoquemos a esos ángeles, invoquémoslos. Interesantísimo. Al ángel de España, por favor, que tiene trabajo, al ángel de España. Entonces, María no puede asistir el 13 de agosto, o fue y no estaban los niños, no sabemos cómo fue eso, porque los niños estaban presos y se les dieron regalos ofreciéndole para que se desdijeran de lo que ellos estaban viendo, y también se les ofrecieron castigos. Y los mismos presos le decían a los tres pastorcitos, digan nomás que esa señora no existe para que no los molesten más, para que no los castiguen. Y esto. Finalmente ellas dijeron, la Jacinta y la Lucía, dijeron, no, por ningún motivo, nosotros no vamos a traicionar a Nuestra Señora. Ellas describieron a la señora con una luz más fuerte, un blanco más fuerte que la nieve, una luz más fuerte que el sol, que irradiaba, o sea, que ellos pensaron que cuando ella apareció, pensaron que venía un relámpago y que venía una tormenta, y no era ella sobre una encina. Y de ahí se les aparece 2 días después, cuando ellos son liberados de la cárcel, se les aparece fuera de la fecha, que eran los 13. Y el último 13 de octubre se produce el milagro del sol, donde el sol danzó, y ha vuelto a suceder ese milagro. El sol comienza a danzar en el cielo, pero al mismo tiempo la gente que llegó ahí, que eran 40.000 personas, de 4.000 llegaron a 40.000 personas, donde fueron periodistas de diarios masónicos, de diarios laicos, que no creían en nada, portugueses que llegaron, y periódicos, o sea, periodistas españoles también llegaron a ese lugar para el 13 de octubre, y llovió torrencialmente, estaban todos mojados, empapados. Y el primer milagro fue que el sol vino con una especie de irradiación que secó toda la ropa, incluido la ropa interior, y secó el barro que había ahí, se había generado un barro por tanta multitud con la lluvia. O sea, el secado de la ropa y del cuerpo y del suelo fue un milagro, y el otro milagro fue el del sol.
que fue visto por personas que no tenían ninguna vinculación con la fe y atestiguaron esto. Esto salió como una noticia en los diarios y coincide ya con lo que era la Revolución de Octubre, revolución que fue más bien en noviembre. Se llama Revolución de Octubre, pero Revolución de noviembre, que fue el golpe de Estado que dio Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, en San Petersburgo, y comienza la crucifixión del pueblo ruso. Y María les pidió, hay tres misterios. Primero el misterio que ellos vieron que fue el infierno. Vieron el infierno, ese es el primer misterio, porque es un misterio de fe. ¿Qué es eso? Uno dice, pucha, Dios, ¿cómo puede ser tan malo? Pero ¿cómo pueden ser también los hombres tan malos? Cuando uno le plantea a la gente, tú piensas que Hitler está en el cielo, Adolf Hitler, todos dicen, no, tendría que estar en el infierno por todo lo que hizo de maldad Adolf Hitler. Pero así como está Adolf, hay otros que han sido criminales o gente muy malvada solapadamente, que pueden llegar al infierno. Hay un misterio de iniquidad, un misterio de maldad sobre el infierno. Y los niños vieron el infierno unos segundos y gritaron. Entonces, uno puede decir, María, pucha, que desconsiderada con la Virgen María, perdonen lo que voy a decir, porque qué desconsiderada con la infancia. Más encima les pidió sacrificio y los niños se ataban a la cintura una especie de cuerdas con los que sufrían y les dijo la Virgen, para dormir déjense eso, sáquense ese instrumento de mortificación, porque ellos se ofrecieron como almas víctimas en su sufrimiento, como tres niños en el sufrimiento, ellos se ofrecieron como almas víctimas, que es una categoría de almas que son personas que sufren muchísimo. Hay muchas almas víctimas que han sido mujeres, que son beatas, que no son santas pero son santas, que son beatas en un nivel anterior a la canonización. Y estas beatas, la mayoría tenían unos sufrimientos en cama, con enfermedades, pero ellas ofrecían ese sufrimiento por la conversión de los pecadores. Entonces uno dice, María acepta que los niños se automortifiquen. O sea, ¿qué es esto? Es una cosa masoquista, pero precisamente María está mostrando el catolicismo antiguo. Yo recuerdo que cuando tuve mi conversión, me flagelaba y usaba silicio. ¿Por qué? Porque estaba en la línea de lo que era la búsqueda de la santidad antigua. Santa Rosa de Lima, eh, eh, todos estos santos antiguos tenían sacrificios muy grandes. María está en esa línea, no en la línea modernista ahora, que niega todo eso. Entonces, interesantísimo eso. El primer misterio y después el segundo misterio, si los hombres no tienen, el segundo misterio era, esta guerra va a terminar. Y no se veía que fuera a terminar. Estamos hablando en 1917, cuando ya los alemanes todavía no estaban irrumpiendo con, con mucha fuerza sobre todo el territorio de lo que es ahora Polonia, Bielorrusia, Ucrania, llegaron a ocupar Crimea, llegaron a ocupar incluso Georgia, al otro lado del mar Negro. Georgia fue ocupada por los alemanes. Y por otro lado estaba la contraofensiva del año 18, que fracasó porque se entró Estados Unidos buscando la declaración de Balfour, donde fue todo lo que se llama el lobby sionista, que quería recuperar las tierras de Palestina, y entra a Estados Unidos sin ninguna provocación, salvo lo que fue Lusitania, etcétera, etcétera. Largo de contar. Entonces no se veía que la guerra fuera a acabar. Sin embargo, la Virgen dice, esta guerra va a acabar, pero si los hombres no se convierten, va a venir una guerra peor. Y da la guerra peor, que es la Segunda Guerra Mundial, que fue peor que la primera. Fue más atroz que la primera guerra. Y claro, en la década del 20 no hubo conversión de la humanidad, todo lo contrario, vino los años locos de los años 20. Y en la década del 30 emergieron una serie de locuras
colectivas. Eh, ¿Para qué hablar de lo que fue la Unión Soviética bajo el régimen de Stalin, la Alemania hitleriana, etcétera? Entonces, predice la Segunda Guerra Mundial. Y el tercer secreto de Fátima está, Juan Pablo II lo leyó, está también este otro que se llama Malachi Martin, que él cuenta que lo vio, o sea, lo escuchó el tercer secreto. Malachi Martin, ¿dónde está aquí? Aquí lo tengo. Malachi Martin es un ex jesuita irlandés de 1921 a 1999. Dejó la Compañía de Jesús en 1964. Tiene un libro que se llama Las llaves de esta sangre, de 1990. Explora la lucha entre Juan Pablo II, el comunismo y el capitalismo. Menciona infiltraciones satánicas y conspiraciones dentro del Vaticano. Después tiene otro libro que se llama La casa barrida por el viento, 1996. Novela que describe una misa satánica el 29 de junio de 1963 en la Capilla Paulina en el Vaticano, con la intención de entronizar a Lucifer en la iglesia. Eso no está comprobado. Puede ser ficción, pero él dice que no fue ficción. Él afirma, este Malachi Martin, que no fue ficción. Después tiene un tercer libro que se llama Rehén del Diablo. Trata sobre los exorcismos, sobre exorcismos reales, pero insinúa que algunos prelados habrían pactado con las fuerzas oscuras. Entonces, él lo que menciona, él estuvo en la cúpula del Vaticano en esa época, de los años 60, y que llegó el texto de Lucía, de la verdadera, que murió en la década del 40. Después sacaron unas Lucías que no tenían nada que ver con un mentón hacia afuera, con unos dientes distintos, todo diferente. O sea, si un fisonomista científico lo ve con rigurosidad, son dos personas diferentes. La Lucía que apareció ya hasta el año 2000, cuando estaba Juan Pablo II y hacía cosas raras, comulgaba y hacía unas cosas extrañas, no tiene nada que ver con la Lucía, con la Santa Lucía de Fátima. Entonces, Juan Pablo II quiso poner en el catecismo que él redactó, junto con otros prelados, en el numeral 675, que lo he leído ya, esta es la tercera vez que lo leo, dice, en el fondo el tercer secreto de Fátima es, antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de la iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa, la impostura religiosa, que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Entonces tenemos una iglesia que está eh, contaminada, lo dijo Pablo VI, está contaminada, entonces hay como dos iglesias, pero uno tiene que estar en la iglesia conciliar, porque no le queda de otra. Por ejemplo, yo si estuviera en Santiago, iría al templo de la Fraternidad San Pío X, porque es una iglesia, es un rito, más que no me importa tanto el latín, aunque sí es importante el latín, me gustaría aprender latín porque es importante, tiene una serie de, largo de hablar, la importancia del latín, pero también la- la- el cambio de la reforma litúrgica estaba orientado hacia a que la gente entendiera, y eso lo comprendo, pero ahora cuando uno va a un país donde no habla su idioma, va a una misa y no entiende nada, la prédica, no entiende ni una cosa. Bueno, es normal. Entonces voy a dar lectura, este es el autor, el autor de este libro, Pierre-Dominique Bourmand, 100 años de modernismo. Voy a leer para que ustedes se metan en onda, porque después voy a hacer otro video entrando ya en el Concilio Vaticano II. El modernismo tiene 100 años. De hecho, el diccionario de Larousse, describe esa herejía como una crisis religiosa que marcó el pontificado de San Pío X, que es de 1903 a 1914.
El diccionario señala lo que estaba en juego en esa crisis al precisar que pretendía acomodar la doctrina de la Iglesia bimilenaria, la doctrina original de la Iglesia, a las nuevas ideas, en especial a la filosofía y a la crítica bíblica moderna, donde se cuestionan los milagros, que por ejemplo que el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, pero lo cruzó, no sé, se hizo una marea alta, por decir, una marea baja, no sé, que no fue un milagro, no se abrió el mar en dos lados, es una manera de hablar del pueblo. El pueblo de Israel lo pusieron como algo increíble, porque lo encontraron que fue increíble que en ese momento hubo una marea baja, por decir. Es decir, tratan de que no hayan estas cosas extraordinarias como verídicas. O sea. En suma, se trataba de un conflicto generacional, aquí estamos, generacional, un conflicto generacional en el seno de la Iglesia eterna, que se resolvió poniendo un freno drástico al afán de novedades. San Pío X dijo, se acabó esta cuestión. Acuérdense que él habían elegido a Rampolla, que era un masón de grado 33 en el año 1903. O sea que la masonería que estaba infiltrando ya la curia y los cardenales ya tenía posibilidades y con Rampolla ya estaba llegando al vértice de la iglesia. Pero vino el veto del emperador del imperio austrohúngaro, Francisco José, que estaba con informes de su inteligencia, informes donde se comprobaba que él era masón del grado 33. Y ahí vino el veto en ese cónclave. Y se eligió nada más y nada menos que a Pío X, que resultó ser un santo. Entonces él le puso, dijo, esto hay que hacer un juramento, el juramento yo lo he hecho, el juramento antimodernista. Entonces búsquenlo en Google, juramento antimodernista de San Pío X. Entonces con el juramento todos tenían que juramentar aquello y el anterior a Pío X fue León XIII. León XIII pidió orar, encomendar a la iglesia al arcángel San Miguel como protección frente a la osadía del demonio, que después se quitó la oración al arcángel San Miguel. Entonces, vista desde la perspectiva de 2000 años de cristiandad, esta herejía parece ocupar un lugar poco importante entre las crisis padecidas tantas veces por la vieja roca, la roca de la iglesia, o la barca de Pedro. Por lo demás, desde San Pío X, el asunto quedó zanjado. Entonces, ¿para qué traer a colación un caso ya cerrado? ¿Por qué volver a tocar un tema pasado de moda que solo puede interesar a un estudioso de la historia de la Iglesia? Sin embargo, el modernismo está lejos de ser un hecho superado, muerto y sepultado. Ese mismo movimiento, camuflado para las necesidades de la causa, es el que ha vuelto a salir a la superficie en la Iglesia y parece triunfar hoy sobre la Iglesia. El único propósito de nuestro libro es formular una tesis sobre la identidad de dicho movimiento. En la presente introducción solo queremos poner en evidencia el fundamento y la necesidad de semejante investigación. Lo vamos a leer completo. Y es que hay un problema por resolver: la súbita aparición de otra iglesia, o dicho de otro modo, la crisis que la Iglesia Católica siente respecto de sí misma, una crisis de identidad que le atañe a todo católico. ¿Qué es ser católico? ¿Cuál es la Iglesia Católica? A partir de este momento, el lector admite que la Iglesia contemporánea, la del siglo XXI, está pasando por un estado de crisis de identidad excepcional. Deseará seguirnos en nuestra investigación, consciente de que la muerte
o la supervivencia de la iglesia dependen de del resultado de nuestra investigación, de lo que está pasando, perdón. Esta crisis acometió a la iglesia sobre todo en los años 60 y 70. La iglesia pretendía renovarse y llevar a cabo un aggiornamento. Aggiornamiento es ponerse al día. Yo pensé que era como una especie de eh, decorado, arreglar estéticamente la iglesia. No, era aggiornamiento, significa ponerse al día. La iglesia pretendía renovarse y llevar a cabo este aggiornamiento. Todos, y en especial el Papa Pablo VI, esperaban una primavera con una aurora radiante de juventud. El resultado, en cambio, fue una amarga decepción, un invierno. La duda, la autocrítica y la inestabilidad se establecieron en todas partes, conduciendo a la autodemolición. Durante esos años cruciales, toda la década del 60 y toda la década del 70, las naciones se rebelaron como nunca antes contra el Decálogo, los 10 mandamientos, y contra Jesucristo. Las vocaciones disminuyeron peligrosamente y los fieles abandonaron las iglesias para afiliarse a sectas, a las sectas más extrañas, sobre todo las New Age y todo lo que es sectas hindúes, eh, budistas, etcétera, o a la religión de su propio gusto. Los sacerdotes y los religiosos de ambos sexos colgaron los hábitos con una frecuencia inusitada que nunca se había visto antes. Los obispos, custodios de la fe y de los tesoros de la iglesia, en vez del evangelio del crucificado, predicaban una doctrina edulcorada. Así, edulcorado significa endulzada, sobre el amor fraterno, el buenismo, el amor fraterno. Un discurso social insulso. Y planteaban propuestas de diálogo con los protestantes. Y metieron un montón de cosas protestantes, como esta misma música en la misa que yo les cuento, que es insoportable. Roma parecía reducida a la impotencia, incapaz de reaccionar con rigor y de esclarecer a los descarriados. Ahora, con respecto a lo que pasa a mí en la misa, los sacerdotes por lo general tienen un defecto muy grave, que son como los políticos. Les gusta el aplauso y la aprobación. En todo, desde los cardenales, los obispos y los mismos presbíteros y sacerdotes. Entonces, buscan la mayoría, hay una democracia donde la mayoría se impone, el mal gusto de la mayoría, en vez de ponerle límites al pueblo de Dios, como lo que correspondería a un buen padre de familia que pone límites a sus hijos, un sacerdote que ponga límites en su parroquia. Seguimos. La Iglesia ha tenido crisis similares en tiempos pasados. Ya pasarán, como ocurrió en otros tiempos anteriores. Así se decía. De hecho, los medios de comunicación dejaron de hablar de la crisis religiosa, en especial desde el advenimiento del Papa Juan Pablo II, el Papa del Este, que venía conservador. Se nos dijo que la Iglesia había recuperado sus bríos, que estaba más viva que nunca y que las vocaciones irían en aumento. Es verdad que ya no se ven las defecciones, o sea, el colgar la sotana, como dicen, de épocas anteriores, ya no en la década del 60-70, y que los obispos más vehementes se han calmado, los obispos que eran marxistas. De modo que cruzamos el umbral del tercer milenio con cierto optimismo, la década del 90, con cierto optimismo. Así fue la década del 90.
todo parecía mejorar. No obstante, se trata de un optimismo exagerado, difundido por los medios de comunicación, que no puede ocultar el estado de miseria actual, porque los indicios de fuerza espiritual en la iglesia son muy débiles. Y ahí vino todo el tema de la infiltración de pedófilos en la iglesia, donde se produjeron los escándalos de pedofilia. ¿De qué vida religiosa hablan los periodistas sino de los movimientos carismáticos y de las jornadas mundiales de la juventud, que siempre eran exitosas, las jornadas mundiales de la juventud lleno de jóvenes, y los movimientos carismáticos, la renovación carismática, que son simples calcos o copias de las aberraciones pentecostales protestantes? Son fuegos de paja, fundados en el sentimiento, es decir, en la nada. El sentimiento es nada. ¿De qué magníficas vocaciones nos habla Juan Pablo II si las de los países del este, sino, perdón, sino de los países del este? Y quizás las del tercer mundo, África, Asia, fuertes aún espiritualmente por su lucha contra el materialismo ateo, pero a punto de hundirse en el libertinaje de la llamada cultura occidental, que ya es apóstata por completo, es una cultura 100% neopagana. Pero el neopaganismo era mejor, o sea, el paganismo antiguo era mejor porque respetaba la naturaleza humana. Ahora este neopaganismo ni siquiera respeta la naturaleza humana. Por lo menos en África se mantiene hasta el día de hoy un sentido común. En realidad, las vocaciones de los países de tradición cristiana se redujeron a pasos agigantados. Estamos hablando de Francia, España, Portugal, Italia, Alemania del Sur. Es cierto que ya no se suelen ver los escándalos que antes plagaban las páginas de los diarios, pero ¿no será porque las almas consagradas han disminuido y sobre todo envejecido? Yo he ido a la central del partido, de la Compañía de Jesús en Santiago, porque ahí tengo a antiguos amigos, sacerdotes jesuitas, y me impresionó porque era un hospital, era un centro de viejos, con muchas enfermeras, mirando la televisión, vi a esos jesuitas completamente en ruinas. Me dio mucha pena, en ruina física y espiritual. Es cierto que ya no se suelen ver los escándalos. Ya lo estoy repitiendo. La apariencia de estabilidad y de seguridad de la iglesia de Roma se parece a la belleza artificial de una fachada vieja, agrietada, a la que se acaba de dar una mano de pintura. No hay que contentarse con palabras. Cuando la fe ha muerto en casi todos lados y nada predice su resurgimiento en ninguna parte. No, la crisis de los 70 no ha terminado. No es la iglesia la que se mantiene en pie, es la crisis la que se mantiene en pie. Ella es la que sobrevive, mientras que la iglesia se va muriendo, agonizando. La crisis existió y perdura en nuestros días, en el siglo XXI. Suponemos que el lector admite esto como algo cierto, porque es evidente. Tendremos ocasión de presentar pruebas tangibles de ello en la última parte de nuestra obra, cuando hablemos del triunfo del modernismo. Pero desde ahora debemos analizar su profundidad. Y es que esta tempestad, la más reciente de todas, no se parece a las demás tempestades antiguas de la Iglesia, a las crisis antiguas. Es universal, porque la palabra clave, el ayornamiento, puesta al día, el ponerse al día, salió de la misma Roma, del corazón de la cristiandad.
del pontificado de Juan XXIII. Todos, desde los obispos a los fieles, pasando por los clérigos y religiosos, todos se empeñaron en ponerse al día. Las congregaciones tuvieron que revisar sus constituciones más venerables. Las organizaciones de seglares se vieron reestructuradas y a menudo desnaturalizadas. Todo fue renovado sin excepción, pero siempre con miras a la facilidad y a la democracia. Como se escribían en mayo del 68, en las murallas del mayo, en la rebelión de mayo del 68 de la juventud. Prohibido prohibir. Libertad en todo y para todos. Así se puso fin a la autoridad, a los deberes, a los mandamientos. ¿Se trata de una reforma? ¿Se trata de una reforma o de una deformación? La relajación de las élites. ¿No es acaso el síntoma más evidente de la decadencia de la sociedad? Es decir, cuando tú atacas a las élites eclesiásticas, cuando atacas a las élites sociales de un país. Yo he sido testigo de cómo a la élite que tenía alguna raíz, conservaba alguna raíz de una antigua aristocracia, esa élite se transformó en una burguesía ramplona, vulgar, y donde se trataba de hablar, copiar el lenguaje del pueblo, no mantener un lenguaje o un vocabulario diferenciado del pueblo, sino que contra más popular, mejor. Esta tempestad fue tan repentina como universal. ¿De dónde salió? Apareció exactamente entre los años 60 y 70. Y para ser universal, la enfermedad tuvo que proceder de la mismísima Roma. Además, para producir semejante conmoción, hizo falta un acontecimiento extraordinario. Todos estos indicios señalan al Concilio Vaticano II como el epicentro de aquel mar de fondo que sumergió a la Iglesia. Teólogos, cardenales y papas confirman esta hipótesis al designar al concilio como una revolución de octubre, una revolución francesa dentro de la Iglesia, y al definir el período postconciliar como la autodemolición de la Iglesia. Según sus propios testimonios, Roma hizo tabla rasa del pasado, de todo lo que fue el período tridentino. Entre Trento y el Concilio Vaticano I de 1870, Trento demoró una brutalidad de años, como 16 años, en ser definido. Fue algo masticado lentamente, a pesar de lo imperioso que era en el siglo XVI pronunciarse frente a lo que se llamaba la Reforma Protestante. Sin embargo, se demoró largos 16 años. Después vino el problema de los galicanos. Viene de Galia, los galicanos, que eran franceses que se oponían a la autoridad del Papa y llamaban a continuar con una tradición de los concili- conciliaristas, o sea, los concilios. Finalmente surgieron los ultramontanos, que están más allá de los montes apeninos, más allá de los Pirineos, más allá de los Pirineos y más allá de los montes apeninos estaba Italia y estaba España, donde estaban los que mantenían la autoridad papal. Pero vino después la famosa unificación de la nación italiana en base a postulados liberales. Lo mismo que sucedió en Alemania, donde en Alemania estaba el rey Guillermo I de Prusia, estaba Otto von Bismarck como el cerebro, y estaba el general von Moltke. En los mismos años, como una especie de espejo de lo que antiguamente había sido el Sacro Imperio Romano Germánico,
como un mismo espejo, surge en el sur esta unificación comandada por el reino de Nápoles, Víctor Manuel, el rey, con Cavour, que era el Bismarck, el cerebro, y el general Garibaldi. Les recomiendo una serial en Netflix. Netflix tiene todo malo, pero aquí se les coló esta serial, donde se muestra la diferencia que había entre el mundo antiguo y el mundo antiguo de los nobles y de los reyes, junto con el mundo que surgía en Italia. Y esta serial se llama Gato Pardo, que está en seis episodios. Es extraordinaria la estética y el rigor histórico que tiene basada en esa novela famosa El Gato Pardo. Se los recomiendo. Entonces, los ultramontanos y los de la Galia, se produjo en ese momento esa discusión y finalmente el Papa, como quedó aislado, perdió los estados papales y quedó aislado en el Vaticano, vino el concilio de Vaticano I para darle ánimo al Papa. Y esto finalmente reventó en el Concilio Vaticano II, donde vino esta tendencia al conciliarismo de los galicanos, de los josefinos, porque era José uno de los emperadores de, del imperio austríaco que también estaba en contra de la autoridad papal. Entonces, había muchas tendencias en contra del Papa en la Europa de los siglos XVI, XVII y XVIII y XIX. Entonces, finalmente esto surge, es una contradicción, pareciera una contradicción, el Concilio Vaticano II con respecto al Concilio Vaticano I. Y ven ustedes, al final se mantiene el Concilio Vaticano I de alguna forma, cuando el Papa Francisco nombraba todo esto del sínodo y todo lo en el sínodo se ponían a discutir en el sínodo, y el mismo Papa se sentaba en yo lo vi en una foto, se sentaba en una mesa circular con otros, había, qué sé yo, 20, 30 mesas discutiendo temas muy democráticamente, y después el Papa Francisco decía, mira, esto no, esto sí, esto no, esto sí. Bueno, sigamos. El Concilio Vaticano II se convirtió en el año cero de la Iglesia neocatólica. De hecho, los papas siguientes apenas citan textos anteriores al concilio y basan todas sus enseñanzas y reformas en la nueva doctrina del Vaticano II, que vamos a analizar. Ahora bien, el Vaticano II, principal instrumento del ayornamiento y causa de la crisis, aparece como un concilio revolucionario bajo muchos aspectos, como se verá en el capítulo dedicado especialmente al tema. Que haya habido concilios innovadores no es algo nuevo, ha habido, pero que la Iglesia Universal repudió siempre aquellas asambleas realizadas en contra de los papas legítimos. Mientras que en este caso, en el Concilio Vaticano II, estamos en presencia de un concilio que fue llamado por un papa, Juan XXIII, y fundamentalmente revolucionario y avalado por los demás papas, Pablo VI, Juan Pablo II. Y lo que es peor, no solo los papas lo han apoyado, sino que después decenios de crisis, después de decenios, muchos, llevamos 70, ¿cuántos? 60 años de crisis, han pretendido hallar la solución milagrosa a la apatía. ¿Cómo? Con el mismo concilio. O sea, se inspiran en el mismo concilio que les dio luz a todos los problemas. Lo único bueno que sacó el Concilio Vaticano II es el movimiento neocatecumenal. Pero hay algo aún más inquietante. Desde el principio, la crisis afectó sobre todo y ante todo a la autoridad, no a la de un papa en particular, sino al papado mismo y a toda autoridad en general. El principio de la colegialidad episcopal ataca a la autoridad responsable a cada uno de los niveles de la Iglesia. Eso lo vamos a estudiar en detalle. Esta democratización de la Iglesia
conduce a una parálisis total, de modo que ya no se puede ejercer la autoridad para definir el dogma y la moral, para castigar, para purificar, para salvar el alma. El buen obispo no puede rechazar las decisiones anónimas e irresponsables de las conferencias episcopales. En Chile yo tuve que soportar conferencias episcopales politizadísimas hacia la izquierda, vergonzosamente politizadas hacia la izquierda. Entonces algún obispo por ahí tenía que agachar el moño y asumir estas declaraciones de las conferencias episcopales, manipuladas por teólogos vanguardistas, o sea, rupturistas con la tradición de la Iglesia. Ya nadie obedece al Papa. Para eso sería necesario que él se opusiera a las poderosas conferencias episcopales. De hecho, a partir de 1970, un siglo después del Concilio Vaticano I, el Papa ya no se comporta como tal. La Iglesia se ve afectada por una esclerosis generalizada, el democratismo liberal, que la obliga a renunciar tanto a la libertad de acción como a su poder y a su autoridad. Esta crisis sacude de frente a la Iglesia en lo que tiene de más precioso. ¿Qué tiene de más precioso la Iglesia? ¿Qué es lo que tiene más lindo la Iglesia? La fe en Jesucristo, en la Santísima Trinidad y en la Iglesia misma como único medio de salvación. Estos tres elementos están puestos en duda. La fe en Jesucristo, la misma Santísima Trinidad y la Iglesia misma como único medio de salvación. Con el Vaticano II se ha puesto la fe debajo del Selemín, que lo dice ponen en nombre del ecumenismo. En nombre del ecumenismo se oculta esta luz debajo de la cama, por decir. Se mete la luz debajo de la cama. Ya que ahora no se trata de convertir, como decía el Papa Francisco. No, nada de proselitismo. Qué feo el proselitismo. Entonces, no hay que convertir, sino hay que convergir. La Iglesia quiere adquirir dimensiones realmente católicas, o sea, ya no católicas en el sentido antiguo, sino que ahora universales, o sea, prácticamente comandar un proyecto de religión universal, sincrética. Ahora bien, el amor fraterno une, claro que sí, pues, mientras que el credo, nuestra fe, divide. La verdad tiene la fastidiosa propiedad de ser exclusiva. Si la pared es negra, no es roja ni es blanca, sino solo negra. El único obstáculo real para el diálogo interreligioso es el mismísimo Jesucristo. Así, pues, se impone una elección. La Iglesia preconciliar había optado por Jesucristo. Con el Concilio Vaticano II se cambió de parecer. ¡Tremenda innovación! ¡Tremenda innovación! Es algo nuevo ver al Papa incumpliendo el primer mandamiento de la ley de Dios, que dice, no tendrás otros dioses delante de mí, cuando en realidad Dios estableció al Papa para defender los mandamientos. O sea, es impresionante ver a un Papa incumpliendo el primer mandamiento, que es el más importante. Amarás a Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y si es Dios encarnado, es Jesucristo. Y Jesucristo dejó a su iglesia. Pero ver a Juan Pablo II besando un Corán es algo horrible, muy chocante. Es algo nuevo ver al Papa invitando a herejes y paganos de toda clase para hacer alarde de sus engaños y brujerías en la plaza de San Pedro y en el famoso encuentro de Asís, donde quitaron el Santísimo y pusieron un Buda, donde llegaban los de religiones animistas, religiones primitivas, de los pieles rojas de Estados Unidos, a dar
hacer alarde de su fe en el animismo. Y llegaban algunos con túnicas naranjas, otros con túnicas ocres o túnicas eh, rosáceas, etcétera, de distintos colores. El encuentro de todas las religiones. Es algo muy nuevo ver al Papa, en este caso a Francisco, elogiando a heresiarcas, a grandes herejías, a grandes herejes formidables, como es Lutero, poniendo una estatua del hereje Lutero en el Vaticano, proclamando en una sinagoga romana que tenemos el mismo Dios que los judíos, cuando en estricto rigor no es el mismo Dios, y proponiendo a herejes a la veneración de los fieles en un martirologio ecuménico. Entonces, en un martirilogio, o sea, cuando se habla de santos y mártires ecuménicamente, se proponen algunos herejes. Es cierto que la historia de la Iglesia ha registrado papas que profesaron errores en su doctrina en lo privado, no en lo público. Pero nunca a tal punto como ahora, que ya es. En este caso, la gravedad del pecado radica no solo en la persistencia de estas manifestaciones idolátricas, sino sobre todo en el hecho de que, salvo raras excepciones, todos los hombres de iglesia aplauden los escándalos públicos de la cabeza. Todos los hombres, o casi todos los hombres de iglesia, aplauden los escándalos públicos de la cabeza de la iglesia. La novedad de la crisis afecta también a la vida de la gracia y de los sacramentos. La revolución conciliar ha tomado un giro bárbaro e iconoclasta. Ha destruido nuestros más venerables ritos. Ha desintegrado la Santa Misa y la ha reducido a una plegaria ecuménico calvinista. Ha relegado al olvido el canto gregoriano. Las comuniones aumentan. Sí, ahora todo el mundo comulga, pero se frecuenta cada vez menos los confesionarios, lo que significa que muchos comulgan en estado de pecado mortal y lo que es peor, sin saberlo, porque ya no hay conciencia de pecado. La nueva doctrina sobre los fines del matrimonio favorece la multiplicación de de las anulaciones matrimoniales, a tal punto que hoy se habla de divorcio católico. Se llega a hablar de eso, porque se han multiplicado las anulaciones matrimoniales. En realidad, toda la vida de la gracia que nos entregó Jesucristo ha quedado arrinconada. La iglesia de nuestros días alega que la gracia es algo casi natural y la salvación es casi automática, puesto que Cristo está unido a todo hombre, aunque no lo sepa o no lo quiera. Con este menosprecio de los dones de Dios y esta salvación universal de claro tinte protestante, ¿cómo se puede evitar que los cristianos caigan en el laxismo, en la relajación y en el desenfreno más descarado? Lo que se llama el católico a mi manera. Despreciar los grandes medios de salvación que Jesucristo y su iglesia nos ofrecen en nuestra lucha diaria contra el mal, ¿no es cometer un pecado contra el Espíritu Santo? Y sin embargo, eso es lo que Roma parece sugerirnos, al menos implícitamente. Esto es gravísimo. Despreciar los grandes medios de salvación, los sacramentos, ¿no es cometer un pecado contra el Espíritu Santo? El sacramento del matrimonio está pisoteado. El sacramento de la comunión, el sacramento de la confesión, del bautismo, el de la extrema unción, ahora para cualquiera. Todo el mundo va a la extrema unción. El del sacerdocio, porque están avalando herejías. Todos los sacramentos están pisoteados. En suma, esta tempestad no es una crisis como las anteriores. La iglesia siempre
pudo sostener firmemente el timón. Cuando había crisis, se agarraba el timón y venía el concilio de Éfeso para repudiar a los arrianos, por ejemplo. Entonces la iglesia agarraba firmemente el timón y afrontaba las peores tormentas, porque el piloto se quedaba en el mando, esto es, el Papa se aferraba al timón, porque mantenía firmemente el rumbo, con los ojos puestos en el norte inamovible de su brújula, que es la fe inmutable, y porque cerraba las escotillas para proteger su carga valiosa, las ovejas, los fieles de Cristo, que son los tesoros de la gracia y los sacramentos. La carga, perdón, me equivoqué aquí, estaba interpretando, pero también, aparte de los fieles, la carga preciosa son la gracia y los sacramentos. Pero en ¿qué pasa ahora? La tormenta, ahora estamos en una tormenta, claro. Olas, vientos, posibilidad de hundirse. Lo inaudito es que la iglesia ha maniatado al piloto, a sabiendas y por propia voluntad. El Papa reina, pero no gobierna. Ha arrojado por la borda su brújula, que es la fe inmaculada, y ha dejado que el mal y la herejía inunden por completo la bodega, esto es, los dones de la gracia y los sacramentos, que han sido mancillados. No solo la iglesia atraviesa por esta peor tormenta, la peor tormenta de su historia, sino que se amotina contra sí misma y destruye los únicos medios de que dispone para superarla. A estas horas, la iglesia es incapaz de reaccionar para salvarse. Se podría decir que está aquejada de un SIDA espiritual. Muy buena la imagen. Se podría decir que está aquejada de un SIDA espiritual. La presente crisis ha destruido completamente el sistema inmunológico de la iglesia, encargado de combatir a enemigos internos y externos. Casi parecería que las puertas del infierno han prevalecido contra la esposa inmaculada de Cristo. Otro aspecto terrible que hace aún más dramático el problema es el buen pueblo cristiano, arrollado por una cantinela pacifista y buenista desde hace más de 2 generaciones. Ha ido perdiendo progresivamente el sentido de lo verdadero y de lo falso en materia de fe y la ignorancia, agrego yo. El libertinaje intelectual, producto del racionalismo volteriano de famoso Voltaire, la- el, el hombre pensando y por Kant también está, Emmanuel Kant, Voltaire, todos esos de la época del siglo XVIII, del iluminismo, ha logrado irrumpir en San Pedro y penetrar aún entre los más devotos. ¿Cuántos de nosotros sentimos todavía asco e indignación al oír las propuestas pacifistas de los medios de comunicación? ¿Qué dicen los medios? ¿Qué dicen los medios de comunicación? Todas las religiones son válidas. La verdad depende de cada uno. Todo el mundo tiene derecho a su opinión, sobre todo en materia religiosa. Después de todo, sabemos perfectamente que la religión es un asunto del corazón, es algo que se siente, no tiene nada que ver con la razón o con la ciencia. Además, el que se hace fanático de su religión terminará donde todo comenzó, con las cruzadas y la Inquisición, cuando las personas mataban y se hacían matar por sus ideas religiosas. Gracias a Dios que las cosas han cambiado y que puede usted ver Netflix. ¿Se ha considerado las consecuencias lógicas de tales necedades? ¿Qué hay detrás del pluralismo cultural y religioso que pregona una vida en paz y en libertad con la propia conciencia? Esto se traduce por
Esto se traduce por: muera Jesucristo, Hijo de Dios encarnado, único Salvador, el que dijo yo soy la verdad, el camino y la vida, yo soy la resurrección y la vida. Jesucristo no existió nunca. Y si acaso existió, no hizo milagros para demostrar su misión divina, de manera que se puede dudar de su revelación. Se puede aceptar a Dios, sí, a Dios, el Dios de Voltaire, ese Dios que está ahí, que no se mete con la creación. Siempre y cuando este Dios no se haya encarnado, por ningún motivo, el Dios de los masones, un Dios que está ahí, que hizo la creación y se mandó a cambiar. Dijo, ahí está la creación, que se mueva sola. Yo dejé mis leyes y ahí está. El deísmo con deísmo, un Dios indiferente, un Dios que crea y es indiferente. ¿A dónde conduce el liberalismo religioso? Al más absoluto escepticismo. Decir que todas las religiones son válidas es lo mismo que decir que todas son verdaderas, lo cual equivale a decir que todas son falsas, ya que se contradicen entre sí. Así que ahí está todo lo que era el perennismo, que se inspiró en Aldous Huxley, el libro La filosofía perenne. Es decir, que todas las religiones en la superficie se contradicen, son diferentes versiones, pero en lo profundo son todas iguales, en lo esotérico, en lo profundo. Se quiere dar a entender que la verdad y el error, el bien y el mal, son distinciones sutiles sin la menor importancia. Semejante actitud conduce al suicidio de la inteligencia, facultad humana por excelencia, y lleva al hombre al estado animal, o peor aún, al vegetal. El escéptico no piensa, se alimenta, digiere y vegeta. Es una planta. ¿Es esa la dignidad humana de la que tanto se nos habla en todos los tonos? ¿No es más bien el total envilecimiento del hombre? Porque cuando se destruye la verdad, el hombre se convierte en víctima inevitable de todos los totalitarismos, como decía Solzhenitsyn. Es obvio que los innegables síntomas de la crisis de la Iglesia no son más que la punta del iceberg. Bajo estos dilemas insignificantes se esconde una enorme masa de glaciares, hendiduras y grietas, que son otros tantos problemas, herejías y errores que resultan mucho más peligrosos porque parecen menos evidentes y mucho más graves porque debilitan las bases mismas del pensamiento humano. O sea, no estamos hablando aquí ya de fe, estamos hablando de lo más básico. En efecto, la teología de la Iglesia se funda en la revelación histórica, en un hecho histórico, un hecho palpable, visible, el hecho histórico de la encarnación de Dios en Jesucristo. Y esta a su vez descansa en verdades y principios del sentido común, esto es, de la filosofía eterna del ser, cual es la filosofía de Aristóteles. Al descansar en un doble fundamento, el dogma puede ser atacado desde tres niveles distintos. El dogma puede ser atacado de forma directa al negar, por ejemplo, la Santísima Trinidad; de forma indirecta y radical al negar categóricamente la realidad histórica de la revelación divina. Negar a Jesucristo como un ser diferente a todos los demás seres humanos. Hombre y Dios. Lo cual no solo destruye la base del dogma, sino la de todos los dogmas. Si tú niegas a Cristo, niegas todos los dogmas, los 244 dogmas. Y de forma indirecta, pero aún más radical, al negar los principios del sentido común y rechazar la evidencia de los hechos. Ahí está, por ejemplo, Blas Pascal, que dice, hagamos probabilidades, existe o no existe Dios, y él era matemático, entonces con el tema de las probabilidades concluía que era
infinitamente más probable de que Dios existiera. Y después decía, Jesús es el Hijo de Dios. Entonces estudiaba todas las probabilidades, matemáticamente es infinitamente superior a que Dios, o sea, no es algo arriesgado pensar que Dios existe, ni es algo arriesgado pensar que Cristo es el Hijo de Dios, ni es arriesgado pensar que la Iglesia Católica o la verdad católica, como quieran llamarlo, es lo que dejó Jesús hasta el fin de los tiempos. En el siglo XIX, las herejías en el seno de la Iglesia se limitaron a destruir algunos dogmas en particular. Con la llegada del modernismo bajo los pontificados de León XIII y San Pío X, los eclesiásticos de vanguardia se propusieron minar la revolución en sí misma, al mismo tiempo que los fundamentos filosóficos. La herejía de que hablamos no es una simple deformación que exagera un aspecto del dogma, como era antes, para negar otro, como por ejemplo fue el jansenismo, que al hacer hincapié en la justicia divina minimizaba su misericordia. El modernismo es un magma informe, un verdadero monstruo, porque lo desfigura todo en la doctrina cristiana. San Pío X lo llamó síntesis de todas las herejías, porque la crítica modernista en materia filosófica y bíblica logra eliminar todos los fundamentos del dogma católico. Es un ataque sistemático contra la razón y contra la religión. La inteligencia modernista, como el estómago al que se le niega todo alimento, se repliega sobre sí misma y se ve condenada a alimentarse de sus propias secreciones y fantasías, o sea, con la nada. Esto supone desde el inicio la destrucción de todos los principios. Desde un punto de vista más radical, supone la destrucción de las facultades del ser humano, pues el modernismo niega que su objeto siquiera exista. Es un monstruo antinatural, pues pretende ser una religión sin razón, sin revelación y finalmente sin Dios. El Dios de los masones es un Dios que prácticamente es etéreo. El modernismo se funda en una filosofía que no tiene en cuenta el ser, cree en una revelación sin Jesucristo y culmina en una teología sin Dios. A esta herejía le gusta presentarse con un toque de modernidad. En realidad es vieja como el mundo. El modernismo es viejo como el mundo, aunque no parece haberse infiltrado en la Iglesia Católica hasta principios del siglo XX, ha acosado desde siempre. El primer modernista fue Lucifer, que por negarse a amar a su creador, se negó a adorar a nadie más que a sí mismo. Pero como el amor está ligado al conocimiento, este amor depravado condujo por necesidad a la ceguera de la inteligencia. Lucifer prefirió taparse los ojos antes que someterse al Dios 3 veces santo. Las religiones asiáticas, el hinduismo, el budismo, el shintoísmo, el taoísmo, el confucianismo, para mantener sus creencias absurdas, cometieron el mismo suicidio intelectual. En el taoísmo, una cosa es y no es al mismo tiempo. Curiosos. La lógica de toda secta es que el hombre, al negar a su único salvador, termine por destruir sus facultades racionales. Curioso, o sea, si uno niega al único salvador que la razón te lo pone, cuando tú estudias historia te das cuenta que Cristo es un fenómeno totalmente ahistórico, o sea, es histórico, pero es contrario a toda lógica histórica, etcétera. Pero cuando tú niegas a Cristo ya puedes llegar a tener problemas con la razón misma. Puesto que de la premisa de que lo negro no se opone realmente a lo blanco, como en el Oriente, lo negro no se opone realmente a lo blanco, de que el hombre es Dios y Lucifer no es tan mal diablo después de todo,
es lógico que desemboque en la negación de los principios básicos de la razón, el silogismo. ¿Y quien se pone a tirar el mantel hacia sí, debe esperarse a volcar todo lo que está encima del mantel? Usted está en una mesa, vuelca el mantel, lo tira el mantel hacia sí, vas a ver que todo se va a tumbar. Cuando se atacan los fundamentos de la razón, todo se transforma por completo, es decir, todo pensamiento coherente, toda ciencia, toda filosofía, todo hecho histórico y toda fe. Esta breve ojeada histórica al movimiento modernista no debe hacernos olvidar el propósito de nuestra investigación: demostrar que si existe hoy en la Iglesia una crisis religiosa inaudita, es porque la herejía modernista ha triunfado contra la verdadera Roma en el Concilio Vaticano II. Nuestro intento consiste ante todo en establecer los lazos que vinculan a los pontificados recientes con el clan herético. Este libro pretende dos cosas: describir el modernismo y mostrar su supervivencia dentro de lo que llama a él, con comillas, iglesia conciliar, cierre de comillas. Pero hemos de definir histórica y teológicamente la herejía modernista. Desde Lutero hasta los comienzos del tercer milenio, así podremos reconocer la unidad y la variedad de las tesis modernistas a lo largo de los siglos. O sea que por lo menos desde Lutero hasta ahora hay toda una unidad y variedad. Después de esto, ya estaremos en condiciones de juzgar sus afinidades e implicaciones con la Iglesia conciliar. Y hasta aquí llego porque llevamos mucho tiempo. Bendiciones. Viva Cristo Rey.